Bien, nos encontramos en la sección del día domingo. En este día la lección nos presenta cuál fue la herida mortal que fue sanada. En Apocalipsis capítulo 13, de los versículos del 1 al 10, si nosotros analizamos claramente, de manera detenida, nos vamos a dar cuenta que todo esto se refiere al sistema papal, en el pasado, en el futuro, y podemos ver cuál es el rol prominente que se le da a este sistema de la bestia que recibió la herida mortal, pero que también fue sanada. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, aunque Dios tiene personas fieles en todas sus iglesias, hay en la Escritura organizaciones, instituciones, gobiernos e individuos que de alguna manera estas instituciones han desempeñado en la historia y que han jugado dentro del rol de los acontecimientos de los últimos días papeles significativos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí en Apocalipsis capítulo 13? ¿Qué nos enseña esto sobre Roma y sobre su poder? Bueno, leamos rápidamente Apocalipsis capítulo 13, versículo del 1 en adelante. Dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y entre sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león. Y el dragón, que es el diablo, le dio su poder, su trono y grande autoridad. ¿Quién le dio su poder, su trono y grande autoridad a esta bestia? Bueno, aquí dice claramente que es el dragón. El dragón es sinónimo de Satanás, del diablo, el mentiroso. Este mentiroso, ladrón y engañador, engaña a este bestia, a este sistema, para que haga todas estas cosas. Versículo 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Mire qué interesante, esta bestia es herida mortalmente, pero después su herida fue sanada, y toda la humanidad se maravilló y se fue en pos de la bestia. Lo terrible es lo que dice el versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Mire qué interesante. Adorar al dragón significa adorar al diablo, y adorar a la bestia significa a la bestia que el diablo le da su poder y su autoridad. Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas, blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Este sistema, además de recibir poder del dragón, esta bestia actuaría 42 meses. Estos 42 meses son los 1260 días de los cuales habla la profecía en Daniel. Pero también son el tiempos y la mitad de tiempos, que significa 1 año, 2 años más medio año. Dice, versículo 6, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, su tabernáculo y los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida y del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Dice aquí, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia, la fe de los santos. Aquí podemos ver de manera clara que este sistema, esta bestia, dice que recibe una herida mortal. Durante siglos la iglesia romana ha sido la religión principal, ha sido el centro político del mundo occidental. Y como por ejemplo, tenemos un ejemplo revelador, se ve en la historia de un rey llamado Enrique IV, emperador sacro del Imperio Romano Germánico, quien habiendo hecho enfadar al Papa Gregorio VII, fue hasta el castillo papal o del Papa para hacer las paces con él. Pero ¿sabe qué pasó? Lo curioso es que estando allí en el castillo, el emperador romano fue obligado a esperar en un atrio exterior durante 3 días, en medio del frío, en medio del invierno.
antes de que el Papa le concediera la entrada. Gregorio VII, eufórico por su triunfo, se jactó, o sea, el Papa se jactó de que era su deber derribar el orgullo de los reyes. ¡Wow! ¡Qué arrogancia! ¡Qué prepotencia! Ahora, pero ¿saben qué? Tiempo después, por medio de la influencia de la Reforma, y además de cuando surgió la Revolución Francesa, esta gente no creía en nada. La Revolución Francesa, esta gente eran sanguinarios, y entonces lo que pasó, no reconocieron la autoridad de este Papa, dice, y la hegemonía política y religiosa de Roma quedó hecha añicos a finales del siglo XVIII. Uno de los papas, Pío VI, efectivamente fue llevado al cautivo por el ejército francés, y en el año de 1798 murió en el exilio en 1799. Ahora, dice aquí que esta bestia hablaba grandes cosas. Su herida fue una herida de muerte. Entonces, ¿cómo resucitó? ¿Cómo vino otra vez a surgir? Bueno, dice Apocalipsis 13, habla del surgimiento y la curación de su herida mortal. Aunque Roma hoy no tenga el tipo de poder político que ejercía antes, lo cierto es que Roma, la iglesia romana, la iglesia católica, la iglesia popular, tiene gran influencia, aunque no tiene la misma influencia que tenía en la época de Gregorio VII, es gracias a la popularidad de los últimos papas que vuelve a ser una fuerza influyente, tanto en el ámbito religioso como en el ámbito político. Por ejemplo, hace poco, en el año del 2015, hace los 2 años, el Papa Francisco llegó hasta la Cámara de Congreso de los Estados Unidos, y allí mismo él fue una primicia histórica. Según la profecía, esta influencia va a seguir aumentando. Recuerden, los Estados Unidos, como vamos a ver más adelante, es la bestia que surge de la tierra, que parece cordero y tiene 2 cuernos, lo cual es libertad civil y libertad religiosa. Y ahora esta bestia infunde fuerza, aliento a la primera bestia, que es la bestia de Roma, y después Roma papal, que fue la que recibió el poder y la autoridad del dragón, que es el mismo diablo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros entonces en una situación como esta, cuando la herida mortal fue sanada? Bueno, nosotros tenemos que seguir siendo fieles a Dios. Tenemos que seguir predicando con amor, sin ofender, sin rendirnos. Hemos de continuar predicando el mensaje de los 3 ángeles, porque esa es la voluntad de Dios. Por lo tanto, estudiemos la lección del día lunes y comprendamos qué nos dice en esta lección con el tema que es los Estados Unidos en la profecía. ¿Cómo aparece esta nación dentro de la profecía? Estudiemos la lección, recibamos nuestra bendición.